conecta, defiende, actúa. Un proyecto para escucharnos y saber cómo habitamos los espacios digitales. Enubado, pues, y anda así. Postales del espacio cívico digital. Hay esa infraestructura en nuestros territorios, pero ni siquiera está beneficiando a nuestros territorios. Internet no es un territorio de acceso libre y seguro para todos. Incluso las personas con solo entrar a tu perfil de Facebook sabes que eres socióloga, sabes que haces esto y lo otro, sabes que haces esto y lo otro. Postales del espacio cívico digital es una invitación a reflexionar y reconocer a través de las voces de liderazgos afrodescendientes e indígenas en Colombia, como el uso irresponsable también que se tiene del Internet. Las barreras, riesgos y oportunidades. No todo se publica, no todo se dice, no todo se muestra. Que representa habitar Internet, participar y defender derechos en entornos digitales, desde las diversidades y realidades del país. ¡Timoteo! Gritería. Cauchos de pitadora, vas para la nevera, cauchos de pitadora, vas para la nevera. Crema, saladito, maní. Ay, los peleitos bañaban ahí también. Hoy les enviamos esta postal desde el Cauca, en Colombia, para compartir cómo suena cuidar y defender la vida en entornos digitales desde este territorio. Es, por ejemplo, los mayores antes hablaban mucho de tener cuidado con lo que sale, ¿no? Entonces, ¿cómo no todo se publica, no todo se dice, no todo se muestra, no sé qué? Soy comunicadora indígena del pueblo Nasa y en esta pieza sonora vamos a tejer desde la palabra y los sonidos cómo es el entorno cívico digital que habitamos en el territorio y el que queremos construir. Acá, por ejemplo, que se hablaba, ¿no? Las antenas pues están en estos sitios sagrados. Entonces ahí ya hay una desarmonía, por ejemplo, para el territorio, para todo lo demás. ¿Qué pasa con la tecnología celular? Pasa también con la energía. Esta postal sonora tiene imágenes de muchas antenas. Para algunos mayores de nuestra comunidad, estas estructuras desarmonizan nuestros territorios. Es como ubicar la antena o ubicar esos satélites, esas antenas que ayudan a comunicar, que van hacia afuera, pero no están beneficiando a los territorios. Muchos pensamos que esa desarmonía es en varios aspectos y nos plantea preguntas. ¿Con qué nos están conectando esas infraestructuras? ¿Qué historias y narrativas sobre los pueblos indígenas están ganando espacio en los entornos digitales? En medio de chistes y memes, cuando uno dice que es del Cauca o menciona que es del Cauca, le preguntan jocosamente, ¿y de qué frente eres tú? ¿Quiénes cuentan lo que pasa aquí? Chiste y chanza, y esa huella digital queda. ¿Cómo se narra el conflicto que aqueja nuestro territorio, nuestros movimientos sociales, el cuidado de los paisajes montañosos y los cuerpos de agua, la salvaguarda de las prácticas culturales de nuestros pueblos? Para nosotros, Internet es un territorio en disputa. Lo que otros dicen y creen saber de nosotros afecta nuestras vidas, desde nuestra salud mental hasta nuestra integridad física. Milicianos y milicianas ya tienen su perfil en TikTok. Es un reclutamiento ahí intrínseco, narrativo. Vayan compuesto. Quienes vivimos en el territorio caminamos las montañas, veredas y los ríos. Reconocemos los sonidos del paisaje y de los seres que lo habitamos. Vayan compuesto. ¡Pare! A lo lejos, los sonidos del motor de las chivas nos avisan que ahí vienen, cargadas de alimento, enseres, conversaciones e historias. No sé, mira, si eso allá es bueno, allá les pagan, allá nos van a pagar y ahí te dan permiso para que vayas a visitar a tu mamá. Quienes habitamos el espacio cívico digital y cuidamos la vida desde el Cauca, también reconocemos que muchas de nuestras interacciones y participaciones en Internet pasan a escenarios de la vida física. En un territorio en guerra, el territorio digital también está en disputa.
cierto, igual usted está al sol y al agua ganándose un peso ahí, allá le dan más y tiene más tiempo para, no sé, ir a visitar las novias, qué sé yo. 15 días te dan permiso y te van a pagar también y te dan plata para que te vayas. Un me gusta a una publicación, un clic para seguir una cuenta, se puede convertir en un mensaje con una invitación para ser parte de un grupo que recluta jóvenes para la guerra. Claro, pues no le toca bajarnos. A través de narrativas que validan la guerra y la muerte, que prometen un estilo de vida desde el poder y el lujo, Internet se convierte en un canal para difundir videos y mensajes para llamar la atención y conquistar a un sector de la juventud indígena y campesina, invitándoles a vincularse a diversos grupos armados. Que el riesgo que corro y siempre hemos corrido nosotros, digamos, como pueblos indígenas, es el ejercicio de Kihuetegnas, debido a que estamos siempre en control territorial y prácticamente día a día nos los estamos encontrando, rescatando niños que están llevándose a las filas. Sumado a esto, los medios de comunicación tradicionales venden una idea de que aquí en el territorio todos somos violentos. La comunidad, al parecer, instrumentalizada por las disidencias de las FARC. Sí, señora, por eso estamos en vivo con los reportes de esta noticia en el Cauca y en Bogotá. Una peligrosa estigmatización que en el imaginario colectivo justifica la violencia contra nuestras vidas. Muchas y muchos compañeros defensores de la vida han sido asesinados en nuestros territorios. ¿Cuál es el doliente que está detrás ahí? Como muchas de estas páginas terminan señalando y generando odio contra una organización, y no solo contra CRIC, sino contra ANU como organización campesina, contra AMUNORCA, contra organizaciones afrodescendientes. Entonces el ámbito digital también ahí ha generado como otro territorio simbólico de una disputa muy compleja. Entonces en el ámbito digital, en el ejercicio periodístico, ahí hay una deuda inmensa. Se da un bloqueo en la vía panamericana. Más preocupa el mismo hecho de la movilidad que de fondo lo que una comunidad, sea campesina, indígena o afro, está reclamando. $1.90 millones de dólares. Na Sawel Payumata, Na Sawesh, Weu ni Yuwe. Emisora de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el pueblo Nasa de Colombia. Minga de solidaridad por Radio Payumat. Habitar el entorno digital desde la creación de contenido informativo y narraciones propias de los pueblos indígenas en el Cauca es una preocupación de la que nos ocupamos desde nuestras organizaciones. De las comunidades. Nuevamente Radio Payumat, la voz del pueblo Nasa. Para contrarrestar el discurso de odio y violento contra nuestros cuerpos y contra nuestras formas de cuidar la vida. Del resguardo de Muchique Los Tigres. Radio Payumat, la voz del pueblo Nasa, es una herramienta estratégica de comunicación comunitaria. Hacemos comunicación indígena por la defensa de nuestros derechos y para contrarrestar las narrativas contra la vida que algunos quieren instalar en nuestros territorios. Hablo de redes sociales porque siento que es como lo que más se consume. En caso de acá, pues Facebook ha servido también en ese sentido de denunciar, ¿no? Y parte de ello, por ejemplo, fue durante el estallido social. Todo esto, por ejemplo, lo que ocurrió pues fue transmitido en vivo. Digamos, los atropellos que se vivieron en contra de la Minga. El 9 de mayo del 2021, en el sector de La María, avenida Cañas Gordas, en la ciudad de Cali, en horas de la tarde comienza un tiroteo en el que resultan 11 mingueros indígenas heridos. Defensores de la Paz, Guardia Indígena, se dirigían hacia... Entendemos el poder que tiene Internet sobre nuestras comunidades y reconocemos la necesidad de ocupar un papel activo para ampliar el espacio cívico digital en función del bien vivir de nuestros pueblos, para que Internet suene más en nuestra lengua madre. Ellos, Kihuetensas, Huetzluts, son un semillero de guardias de Capicisco, NASA. Los chicos, ¿a qué se dedican? Ellos tienen pues su semillero, todo un tema de procesos de formación y tienen procesos de formación de comunicación también. En ese proceso de formación de comunicación pues hacen videos, hacen en vivos,
cubren todos los eventos, entrevistan a personajes, entrevistan a influencers y todo lo visibilizan a través de las redes sociales del trabajo que ellos hacen. Para que el espacio cívico digital suene a minga, para que veamos más contenidos producidos por niños y niñas de nuestros semilleros audiovisuales, para escuchar a los jóvenes que caminan el territorio promoviendo el turismo sostenible y para unirnos en las causas justas que cuidan y protegen a la madre tierra. Biotours cuenta con diferentes paquetes turísticos. Tenemos paquetes turísticos como lo que es ya más centrado al turismo y lo que es como más un poquito ancestral. En los ancestral solamente pueden ingresar 5 personas y en lo turístico ya pues de 20 a las personas que lleguen. Nos encontramos en el centro de la localidad, enfrente de la iglesia, en nuestra oficina de jóvenes. Ahí aparece como los caminantes, porque los caminantes fueron una parte fundamental para crear esta microempresa. Si en algún momento quieren pues visitarnos, nos pueden encontrar como en redes sociales como Biotours por AC. Un saludo desde este espacio digital del territorio del Cauca. Aquí lo seguimos construyendo para que sea más amplio, justo y seguro. Esta fue una postal del espacio cívico digital desde el Cauca. Postales del espacio cívico digital trae las voces, sentires e imágenes que aparecen cuando comunicadores, líderes y activistas indígenas y afrodescendientes describen su experiencia de defensa de derechos en el entorno digital en Colombia. Agradecemos a todas las personas que participaron de los encuentros y compartieron sus historias. Esta pieza sonora es una producción del colectivo Noise Radio en el marco del proyecto Conecta, Defiende, Actúa, realizado con el apoyo de IVOS. Juntos seguimos trabajando para eliminar las barreras que impiden el uso libre y seguro del espacio cívico digital. En este episodio escuchamos un fragmento del video sobre el estallido social del 2021 del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, archivo sonoro del colectivo Noise Radio. En la música escuchamos Saludo a la montaña y La vuelta entera de la agrupación Tamborá,